Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman, nos callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Hola, ¿cómo están? Otra semana, iniciando con toda la energía, con toda la alegría y con todas las esperanzas de los cambios por venir. En el programa de hoy, siguiendo con nuestro proyecto de Todes Sumo Derecho, vamos a estar hablando de la alimentación saludable. Y un tema que hemos tratado varias veces en el programa, el de la ley de etiquetado frontal. Para esto le quiero dar la bienvenida a varios amigos y amigas que nos acompañan. En primer lugar, la diputada nacional María Jimena López. Ella es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, del Frente de Todes, y ha tenido un rol destacado en la sanción de la ley de etiquetado frontal. También quiero recibir a nuestra compañera Lía Ramos, que es vicepresidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y también integra la Red de Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir. Y también nos acompañan Cristian Luisi, que es uno de los asesores de la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor. Y también el compañero y amigo Sergio Proselli de la organización colega y amiga Consumidores Argentinos, Argentinas. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Querida Lía, ¿qué entendemos nosotras las ecofeministas por una alimentación saludable? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias María José por la invitación una vez más. Por alimentación saludable entendemos, son varias las dimensiones que vamos a estar analizando a la hora de hablar de alimentación saludable. No solo cómo se produce ese alimento, sino también cómo se comercializa y qué es lo que llega a nosotros. Por eso es tan importante la ley de etiquetado, porque muchas veces estamos muy desconectados de ese sistema de producción y ni siquiera sabemos qué con esas problemáticas. Pero no solo eso debe importarnos a la hora de pensar la alimentación saludable, sino esto, ¿no? El modo de que se produce, con qué se está fumigando, digamos, cuáles son todo ese paquete tecnológico que vamos a tener alrededor de nuestro alimento y sobre todo las condiciones de vida, ¿no? De producción de los trabajadores en ese contexto. Por favor, ¿por qué no nos contás, mientras Lía arregla el tema de su micrófono, querida amiga diputada nacional, María Jimena López? Estamos teniendo algún problema de conexión. Lía, necesito que te conectes por otro artefacto porque estamos perdiéndote. Le vamos a preguntar, entre tanto, a María Jimena López, que es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, que nos cuentes un poco cómo fue el proceso de sanción de esta ley de etiquetado frontal en la que vos tuviste protagonismo y cómo querían proteger o preservar esta idea de la alimentación saludable. Sí, en principio por ahí hay que reconocer el enorme trabajo que se hizo desde la sociedad civil para que esta ley fuera ley, porque ingresa como un proyecto, si bien obviamente, María José, vos conocés cómo son los mecanismos, pero en este caso hubo mucho acompañamiento de asociaciones ecofeministas, de nutrición, de cardiología, que tenía que ver con esto de qué era la alimentación saludable y el acceso de alimentación saludable que, por ahí, para decirlo de manera simple, tiene que ver en principio con la menor cantidad posible de procesamiento que sufre un alimento, en esto de alimentos de un solo envoltorio, esto que decía por ahí la compañera, de evaluar la cadena de comercialización, la cadena de fumigación en el caso de frutas y verduras, y sobre todo la posibilidad de brindar
claramente la información al consumidor y a la consumidora de lo que va a ingerir, que era algo que por ahí en Argentina no se daba y que inclusive una de las cuestiones que se puso de relevancia en todas las informativas que se hicieron de la ley de etiquetado frontal era en algún punto la información confusa o hasta engañosa que podían llegar a tener algunos alimentos que se fomentaban como alimentación saludable porque tenían determinados colores o determinadas promociones que distan bastante de ser saludables, sobre todo para nuestras infancias o personas adultas, ¿no? Y desde ese lugar empezamos a trabajar en esto de demostrar por qué era necesario un etiquetado de octógonos, que fuera claro, que trabajara sobre 4 elementos críticos, decimos nosotras, que fácilmente a quien iba a comprar supiera que lo que estaba comprando tenía alguna presencia excesiva de esos elementos críticos. Y la idea, porque una de las cuestiones que tuvimos que discutir bastante era esto de, bueno, pero entonces van a prohibir. No, lo que nosotros consideramos es informar. Después, en todo caso, el consumidor o la consumidora tiene el derecho a elegir ese alimento, aún sabiendo que hay existencia excesiva de azúcares, existencia excesiva de grasas totales, pero tener en claro que lo que está consumiendo no es de óptima calidad. Entonces, desde ese lugar defendíamos el derecho a la información y para mí un punto central que tiene la ley, que por ahí no se ha dado tanto a conocer, es el hecho de cómo se trabajan las infancias desde este lugar, cómo se subjetiviza a las infancias en esta ley, en el hecho de reconocer los alimentos con exceso de cafeína y aclararlo, y fundamentalmente no jugar de poner a las infancias en el rol de consumidores y consumidoras, sobre todo cuando están recreando sus infancias en esto de los programas de televisión, no poder tener personajes llamativos para el hecho de comprar o no un determinado cereal. A mí me parece una ley de avanzada y fue una experiencia muy positiva. De hecho, yo me hice muy compañera de algunas asociaciones ecofeministas que después me ayudaron a trabajar y a repensar gestión menstrual, muchos otros temas que se desprendían y que me parece que es el camino, ¿no? Poder generar un congreso que tenga una participación real de quienes están también en los territorios militando hace mucho estos temas. Qué bueno. Bueno, quiero preguntarte, Cristian Luisi, ¿por qué es tan importante promover el consumo saludable desde la gestión de ustedes en defensa al consumidor y si hay un protocolo, si hay buenas prácticas que ustedes estén promoviendo en ese sentido? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas antes de empezar. A ver, es importante promover todo lo que es el consumo saludable, primero por la salud, ¿no? Nosotros en Defensa del Consumidor, la ley, tenemos como derecho a la salud un punto muy importante y como segundo derecho troncal el derecho a la información, que son dos cosas que toca esta ley. Una información para que el consumidor pueda decidir bien qué consumir y qué no. Como decíamos recién, acá no se está prohibiendo ningún alimento, sino lo que se está haciendo básicamente es que el consumidor pueda elegir basado y poder a su salud, básicamente, ¿no? Digo, países como Chile, Uruguay, para poner los ejemplos acá al lado, ya tienen el etiquetado frontal hace un tiempo, y por ejemplo, yo hace poco estuve en Uruguay y un alimento que se llamaba Sin Culpa, que te lo vendían como saludable, tenía 2 octógonos. Entonces eso es lo que te va a permitir a vos saber que ese marketing que te venden tal vez no es tan real y poder elegir bien. Y obviamente que desde acá vamos a acompañar no solo en lo que nos da competencia la ley, que por ejemplo es en la fiscalización de las publicidades y en la existencia, ¿no?, de esos octógonos en el etiquetado, sino en lo que son las buenas prácticas. Buscar ir a ese consumo saludable que todos necesitamos por salud y más que nada enfocado también en la niñez, que es en lo que tal vez tenemos que enfocarnos más para lograr que esos niños estén bien alimentados. Sergio, vos estuviste en todo el proceso de la sanción de la ley y estamos a poquitos días en que, según la reglamentación, o sea, tendrían que empezar a aparecer estos octógonos por los plazos que se habían fijado. No sé cómo estamos con la reglamentación de la ley, si se pudo avanzar o no, y en qué estamos con el tema de
la reglamentación y la aplicación efectiva. Sí, bueno, hola a todos y todas. Bueno, bien, como decías, María José, bueno, gracias por la invitación, en primer lugar. Y bueno, sí, nosotros empezamos trabajando este tema en el 2016, justamente cuando salió la ley en Chile. Casualmente, bueno, lo veo a Cristian acá, que sé que es compañero del hoy director. En aquel momento hicimos una presentación en la UMIC de San Martín, con el tema de dos gaseosas, justamente para demandarla, buscando una opinión estratégica, ¿no? La idea en aquel momento era tratar de instalar el tema. Todavía en el 2016 ni se hablaba de esto, no era un tema de agenda, sí, obviamente a nivel de las organizaciones de consumidores. Así que bueno, después de varios años tenemos la ley y casualmente también estamos acá compartiendo el mismo lugar, comentando esto. Nosotros arrancamos, como decía, en el 2016 con este tema, juntamente con las organizaciones que después formamos el colectivo el año pasado, que trabajamos en la sanción de la ley, con FIC, Fundeps, Sanar y demás. Y la idea en aquel momento, en el medio de la pandemia, era por lo menos que el tema estuviera en las agendas, así que la ley se haya sancionado definitivamente, creo que es un extra. Como bien decía, ya estamos en el plazo de aplicación. Decía, bueno, que en noviembre se sancionó la ley, se promulgó la ley y a partir de ahí teníamos una cantidad de tiempo en el cual ya debería estar aplicándose la semana que viene o la próxima, y lo que establece la reglamentación es que haya diferentes etapas, ¿no? Obviamente hay diferentes momentos en el cual la ley se va a aplicar, ya sea por la cantidad de nutrientes críticos o bien por los actores que la tienen que aplicar, que a las grandes empresas tienen plazos más cortos y las pymes plazos más largos para empezar a cumplirlo. Yo creo en esto, que más allá de lo que la ley dice, y que nosotros siempre hicimos énfasis en la necesidad de advertir, aparte de informar, porque la información a veces puede estar, pero no podemos interpretarla, ¿no? Muchas veces la información puede estar ahí, que es un poco lo que la industria que jugaba. Era, bueno, podemos tener algunas opciones diferentes, y nosotros hacíamos justamente un énfasis como defensora del consumidor, diciendo, no todos tenemos las herramientas necesarias para interpretar la información, con lo cual una advertencia nos está diciendo algo mucho más importante, que después si nos queremos adentrar en qué es lo que figura ahí, que muchas veces está, pero no podemos no solo interpretar, sino a veces saber si eso que está ahí nos va a causar un daño. Así que creo que el tema de los octógonos es muy importante por esto, ¿no? No solamente informa, sino que advierte y genera en esto algo muy importante, que empieza a haber un nexo entre los derechos del consumidor y los alimentos, que hasta acá no lo había tanto. Si vemos toda la ley del consumidor, todavía no hay nada que específicamente hable de los alimentos, y después tenemos que dar estos debates de si es importante o si el Estado puede decir cuánto vale un producto, o si el Estado puede garantizar que esos productos estén y que esos productos deban fabricarse en determinadas condiciones. Y creo que esto es una ausencia que ha habido entre los derechos del consumidor y los derechos de los alimentos, que debería ser algo que no debería estar ni siquiera en debate, y sin embargo en Argentina hay muchas leyes de alimentos, pero que apuntan más a la producción y a que no nos hagan daño. Pero eso no quiere decir que tenga que ser accesible, que tenga que ser saludable, que no cualquier cosa que podamos comer es un alimento, que sea comestible no quiere decir que es un alimento. Bueno, hay todo una ventana que se abre a partir de la sanción de esta ley, que creo que es muy importante empezar a transitar. Lía, yo quiero volver a vos preguntándote, porque desde la Cátedra de Soberanía Alimentaria y desde las organizaciones en las que estamos, ecofeministas, venimos insistiendo sobre el uso de agrotóxicos, como, no sé, el trigo transgénico. ¿En qué medida esta ley de etiquetado frontal nos ayuda para evitar los agrotóxicos o el trigo transgénico? Porque no estoy tan segura de si estos datos de producción van a estar reflejados en esta ley o necesitaríamos una ley adicional.
Sí, es complejo lo que decís, María José. Lo que puede indicar esta ley son el octógono que me diga si son organismos genéticamente modificados. Que eso es interesante, es importante tener esa información, pero no me va a decir si está fumigado con agrotóxicos o qué tipo de OGMs es, porque tenemos organismos genéticamente modificados. En una amplia gama, digamos, ¿no? Digo, esto que vos nombrás, el trigo HB4, es como la última innovación, digo, tampoco estamos en contra, digo, porque esto también, a veces cuando empezamos a hablar de estos temas nos empiezan a tildar de hippies, bueno, no estamos en contra de la tecnología y de los avances tecnológicos, pero sí hacer una diferenciación entre aquello que nos envenena, ¿no? Digo, cuando ya hay pruebas, porque si bien, si se quiere, en el 90 y pico, cuando empezó en el 94, cuando se empezaron a probar este tipo de alimentos en Argentina, por ahí no teníamos esa información, pero ahora, después de haber pasado tantos años, digo, 20, 30 años de que ya hay una producción de este tipo en Argentina, donde ya tenemos agrotóxicos, donde ya sabemos qué es lo que hace, no solo en los territorios, sino también en nuestros cuerpos, digo, podemos empezar a tomar decisiones teniendo esos antecedentes. Entonces, digo, que me digas si tienen si son organismos genéticamente modificados, me va a servir de información, pero falta toda esa parte que vos decís, María José, que tiene que ver con, bueno, a cuánto se puede fumigar, ¿no? Digo, la distancia con las ciudades, las escuelas, ¿no? Digo, sabemos que las maestras de las escuelas fumigadas son una de las grandes actrices que están combatiendo este tipo de situaciones. Entonces, me parece que la ley de etiquetado es provechosa en ese caso, pero no alcanza para toda esta cuestión que también nos envenena, no solo en nuestros cuerpos, sino en los territorios, ¿no? Porque pensemos qué va a pasar a largo plazo con nuestros territorios, ¿no? Digo, habiéndolo fumigado, habiendo hecho este activismo, no solo de las semillas, sino del agua, ¿no? Digo, de todo lo que, del suelo fértil, bueno, ¿qué va a pasar a largo plazo con esos territorios de cultivo? Digo, todas esas cosas se abren, si se quiere, ahora como un panorama para pensar, bueno, un poco más allá. Esta ley está buenísima y es una primera etapa, pero me parece, o nos parece que falta un montón más de información para ese tipo de decisiones. Bueno, no puedo dejar de mencionar en relación con la presencia de la diputada que tenemos tantos temas que no son el tema de hoy, pero que vamos a seguramente poder abordar en otras oportunidades, porque es un tema del día, ver el humo en Rosario y que no salga la ley de humedales y siga demorada nos ocupa y nos preocupa. Pero contanos en relación a esta ley, para que le informemos a quienes nos están escuchando, cuáles son los puntos que las personas van a empezar a percibir en las góndolas de los supermercados, en los nuevos packaging de los productos. Jimena, si nos podés decir concretamente qué podemos mirar y qué habría que mirar para tener más información. La cantidad de los octógonos, el octógono negro, esto que por ahí decía uno de los compañeros, que tiene que ver con los signos de advertencia, o sea, esta cuestión de hablar de exceso de sal, exceso de azúcares, exceso de grasas totales, y por ahí las leyendas específicas de la infancia que hablan de existencia de cafeína en las bebidas, en algunos jugos. Me parece que nos da un tipo de información muy ágil, en donde la persona no requiere tener grandes conocimientos, como por ahí pasaba con las tablas nutricionales, que yo sinceramente desconozco cómo se leen, porque no es mi profesión. Acá, sin embargo, la idea es que justamente de manera fácil y llamativa vos puedas detectar qué alimentos tiene exceso de... Una de las discusiones que yo me acuerdo a medida que voy escuchando a la compañera, me parece muy interesante como en esto de que cómo se relaciona desde la producción alimentaria, la huella que dejamos en el planeta, lo que estamos generando. Inclusive yo en el discurso que dije en ese día de la sesión, una de las cuestiones que remarqué es que el Estado es un gran productor de alimentos y que sería el primero que debería particularmente empezar a pensar en formas de compra de kilómetro cero, para fomentar las pequeñas producciones, las producciones más saludables, inclusive el tema, bueno, yo vengo de un lugar donde se usa mucho la compra de orgánicos porque estamos rodeadas de quintas y por suerte lo que si es siembra crece, entonces... Contamos que sos de Necochea, ¿verdad? Sí, yo soy de Necochea y hemos tenido experiencias de trabajo en esto de cuando se licitan alimentos, poder
generar condiciones de licitación que también sean saludables, porque la mayoría de nuestras políticas públicas en relación a la alimentación de nuestras infancias son hidratosas, que lo único que buscan es llenar y no alimentar. Yo por ahí digo, yo soy personal de salud, entonces hablo de lo que es el alimento obesogénico, que tiene que ver con colesterol, con sal, con un montón de cuestiones, y por ahí con una reeducación alimentaria. Nuestros chicos y chicas están acostumbrados a pensar que el cereal azucarado es saludable. Y también tiene que ver con que en los comedores, en las escuelas, se compra ese cereal azucarado para dar en la merienda, cuando en realidad podría darse una fruta, podría darse otras opciones muchísimo más saludables, inclusive más económicas. Más económicas porque no tienen packaging, más económicas porque no impactan en el planeta, y me parece que esto también hay que discutirlo a la hora de pensar desde los consejos escolares cómo se van a hacer las compras, desde la provincia, desde la nación, todo lo que tenga que ver con una alimentación saludable. Y sí nos vamos a encontrar con envases mucho más claros. Mientras se desarrollaba el tema de etiquetado frontal en el Congreso, yo tengo una de mis amigas viviendo en México, y una de las discusiones era, no se va a entender, y me decía, y ya me mandaba videos del supermercado, cuando iba al supermercado, y esto de los yogures que nosotras consumimos como saludables, en México todos tienen al menos una etiqueta, Entonces, empezar a saber que por ahí son alimentos que, o como decía el compañero, no sabemos si alimentos, son cuestiones que debemos consumir excepcionalmente, y volver a una alimentación más simple en el armado, con poco procesamiento. Inclusive hay cuestiones que estamos debatiendo con la alimentación y el acceso a la alimentación en la primera infancia, de cómo debe ser ya nuestra papilla, tiene que ver con otras cosas, con reeducarnos nosotros también como alimentantes. Sergio Proceli, de Consumidores Libres, decime por favor en concreto qué debemos esperar y en qué plazos, y qué le debemos informar a los consumidores sobre lo que va a suceder y cuáles son sus derechos. Sí, a ver, en principio empezar a saber que el consumidor va a tener estas advertencias, y que a partir de ahí las decisiones de compra van a tener, obviamente, como toda decisión de compra, más información para decidir. Cuanto más informados estemos, cuanto más comunicado esté la forma de venta, obviamente el consumidor en esto está más empoderado, el consumidor y la consumidora, y va a poder tomar mejores decisiones. Sí, como bien explicaban acá, y como creo que todas las organizaciones de consumidores tenemos claro, esto es un inicio. Creo que empezar a trabajar el alimento como un derecho empieza a partir de esta situación, y la experiencia que se ha tenido en otros países, sobre todo Chile, que es la que más trayecto tiene desde que la ley se sancionó, es que a veces se produce acostumbramiento a los octógonos, y eso es lo que las asociaciones de consumidores tenemos que empezar a trabajar, que esto no sea parte de la etiqueta, que esté bien presente, que los consumidores estén informados, y que creo que otra de las potencialidades buenas que tiene la ley es esto de prohibir las publicidades para niños, y que se empiece a utilizar las estrategias de marketing y fomentar la educación en las escuelas y en los comedores escolares de qué es una alimentación. Si somos conscientes de esto, culturalmente se ha instalado que toda esta comida de chatarra, sobre todo lo que está en los kioscos, es la comida que comen los chicos, ¿no? Entre comillas esto, y todos de alguna manera convivimos con eso, ¿no? Si uno va a un salón de fiestas, bueno, ¿qué comen los chicos? Sí, papas fritas, chisitos, gaseosa, ya quedó instalado esto, cuando no sé en qué lugar está escrito que esta es la comida para los chicos, o que el menú infantil, aún en el restaurante más gourmet o más de comida elaborada que pueda haber, siempre son papas fritas o chisitos o patitas, digamos. Esto está instalado. Las promociones de las cadenas de hamburguesería que vienen con juguetes, vienen con el peor producto que cada una de estas cadenas tiene, no viene con ensaladas, que también las tiene. Bueno, creo que empezar a trabajar todo esto es parte del desafío que tenemos, y los consumidores ahora van a empezar a encontrar esta información, y sobre todo esto, ¿no? Saber interpretarla, porque por más que nos diga que hay 25 gramos de azúcar, por ejemplo, por porción en una gaseosa, cosa que no está, pero por más que lo digan, no sabemos interpretar qué nos va a pasar con esto. Imaginemos que los estamos consumiendo 5 o 6 sobrecitos de café con cada vaso de bebida azucarada que tomamos,
Y eso, bueno, obviamente los que están en el tema saben que hay una diabetes segura a contraer a partir de ese consumo. Bueno, eso no lo podemos saber, pero si hay un octógono que nos está advirtiendo, hay otra forma de leerlo y después puede ser un disparador para informar, y ahí las asociaciones de consumidores creo que tenemos que trabajar conjuntamente también con el Código Alimentario Argentino, ¿no? Y aprovecho que hay una legisladora, esto es un código que viene de los años 50 y que se modifica por una comisión donde hay una fuerte presencia de la industria. Bueno, hay que empezar a trabajar eso también. Bueno, lo que me gustaría es escucharlo a Cristian Luisi. Yo sé que la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, la consumidora, ha tenido intervención importante en muchas causas, en muchos casos en los que, bueno, hay denuncias por publicidades que tienen que ver con los alimentos, que son inadecuadas. Entonces, ¿qué rol le compete a defensa del consumidor en estos temas? ¿A dónde puede recurrir alguien? Y en relación a la nueva ley de etiquetado, ¿cuándo habría posibilidades de denunciar si las empresas no cumplen, o cómo ustedes van a monitorear, o el propio Congreso, cómo han articulado el monitoreo de que se cumpla la ley? Porque, como sabemos, los momentos iniciales de los plazos, cuando algo debe cumplirse, son fundamentales para lograr que eso avance. Si no, a veces hay letra muerta en muchas leyes si no se cumplen desde el principio, ¿no? Sobre todo en un momento de un contexto inflacionario complicado, donde seguramente las empresas van a tratar de renegociar los plazos o decir que, bueno, que ahora, no sé, tienen que invertir en no sé qué y que no tienen, y que el dólar, algo van a decir para tratar de patear para adelante la aplicación. Por eso, Cristian, es importante saber cómo vamos a estar todos alertas. Sí, totalmente. A ver, alerta ya se está porque la autoridad de aplicación ya está recibiendo algunos pedidos de empresas para, como dijiste vos, patear la aplicación, lo resolverá la autoridad de aplicación. Creo que la fecha, no me acuerdo bien exacto, pero 19-20 de agosto ya debería empezar a aparecer los empaques, los octógonos. Y a ver, esto hablando no de otra cosa, del programa Precios Cuidados, pero el secretario de Comercio, Matías Tomolini, ya lo dijo. O sea, no solo la fiscalización pasa por parte de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Nosotros tenemos competencia, según esta ley, con todo lo que tiene que ver, obviamente, con la presencia de los octógonos, que debe tener cada uno de los packaging, pero también la publicidad. Como decía acá la legisladora, en publicidad esta ley es avanzada, prohibiendo la utilización, por ejemplo, de personajes infantiles en productos con octógonos, en productos con cafeína. Por ejemplo, nosotros tenemos a Messi, por ejemplo, que patrocina una gaseosa, no va a poder estar más, porque tampoco se puede usar deportistas. No sé cómo va a ser esta gaseosa de primera marca cuando se acerque Navidad, porque ya no lo va a poder usar más a Papá Noel en la etiqueta. Son todas cosas que nosotros vamos a fiscalizar, pero obviamente no lo podemos fiscalizar nosotros solamente con el cuerpo de fiscalización. Necesitamos un rol activo de los consumidores, como cualquier otro programa. El rol activo de cada uno que va al comercio y ve una infracción, lo tiene que denunciar. Nosotros desde la dirección tenemos desde mails, teléfonos, 0800, mails, de redes sociales, la página de Ventanilla Única Federal, donde uno puede iniciar reclamo para que justamente controlemos e iniciemos las actuaciones que haya que iniciar. Primero, para que eso se modifique. Y después, obviamente, si hay que aplicar algún tipo de sanción, ya sea apercibimiento o sanción económica, también se hará. Pero bueno, a ver, lo que busca esta ley es, por un lado, la prevención. La idea es que estas advertencias que haya en los empaques ayuden al consumidor a elegir mejor, como estuvimos hablando hasta ahora. Hay que hacer una reeducación del consumidor. Uno, para veces, cuando en derecho nos enseñan lo que es el consentimiento, tenemos que saber que el consentimiento es cuando las dos partes están bien informadas y eligen. Hoy por hoy el consumidor, cuando va a comprar, no puede consentir porque no sabe lo que está eligiendo, porque no lo sabe entender, por lo que fuera. Entonces esto viene a ayudar esto. Y es muy importante lo que decía Sergio, en esto de que no nos quedemos solamente en que ahora salió el etiquetado, esto es un inicio, y de evitar el acostumbramiento. Porque al principio, vuelvo a repetir, yo que estuve hace poco tiempo en Uruguay y vi el etiquetado, me sorprendió. Pero fui y agarré igual la gaseosa. Entonces la idea es justamente de que te sorprenda, pero que se entienda qué significa ese octógono. Me parece que eso es lo que todos tenemos que apuntar ahora, que es en educar. Niños, grandes,
adultos mayores, adultos medianos, lo que fuera. La fecha exacta, según tengo entendido, es el 20 de agosto, salvo que alguien la modifique, sería esa la fecha en la que deberíamos estar atentos para la aparición de los octógonos. Contanos, Lía, desde la red de cátedras de soberanía alimentaria, ¿cómo están pensando, cómo están trabajando, cómo están activando ustedes para este control ciudadano, para cómo podemos servir de puente en la articulación entre las cátedras de soberanía alimentaria y las organizaciones de usuarios y de consumidores, consumidoras, para trabajar juntos por esta alimentación saludable? Sí, es fundamental que todos estemos involucrados en esto, porque como decían acá los compañeros, me parece que tenemos que pasar a un rol activo de consumidores, ¿no? No ser meros consumidores pasivos que van a elegir lo que hay en la góndola, sino no solamente informarnos, sino también educarnos, ¿no? Porque es fundamental empezar a comer frutas y verduras de estación. Me parece que es un cambio que hay que hacer ahora, ¿no? En un futuro. Desde las redes de cátedras de soberanía alimentaria y de espacios afines, este año vamos a sacar el primer informe federal, ¿sí? De Argentina claramente, 2022 que se va a hacer, es el primer informe sobre soberanía alimentaria que hay en el país, y se está construyendo en los distintos nodos, ¿no? Nosotros acá tenemos el nodo de Cabamba, que vamos a tener un foro presencial el 20, de paso el chivo, el 20 de agosto en el INPA, que es la fábrica de plásticos recuperados de Almagro, donde nos vamos a juntar todos los espacios que tengan que ver, no solo con producción, porque si bien en este nodo Cabamba no tenemos tantos espacios de producción de alimentos, sino más de venta, de nodos y de consumidores, nos vamos a juntar ahí y vamos a intercambiar experiencias, esto que decían los compañeros, que no hace falta más formación, no solo tener la información, sino también formarnos. Y me parece que los espacios que se están abriendo, que están habilitando desde las cátedras, son importantísimos para esto, no solo desde el saber más técnico académico, si se quiere, que tenemos de las universidades, sino en diálogo con los territorios y con los productores y con los que están vendiendo y comercializando en los pequeños lugares, ¿no? Que eso lo vimos en pandemia, que es súper necesario los comercios de cercanía que tengan este tipo de alimentos saludables, y sobre todo ahora, cuando estamos viendo, si somos lo que comemos, y todo el tiempo estamos diciendo esa frase, hacer carne realmente, que somos lo que comemos. Así que todos invitados el 20 en el INPA para intercambiar experiencias. No, y qué importante cambiar la cabeza de consumidores, consumidoras, hasta los productores, pero también de los vendedores, de toda la cadena intermedia, ¿no? Porque que tengas en tu negocio, en tu almacén, aunque sea un local de barrio, que puedas tener opciones, que los alimentos sean variados. Me parece, Jimena, muy importante. Bueno, vos estás en Necochea, que por supuesto es una ciudad, pero tiene un contexto urbano. Qué importante sería promover la agroecología urbana en todos lados. En esta ciudad de las furias a veces es un poco más difícil, pero es importante como pasar a este modelo de desarrollo regional, donde se consume lo que se produce en cercanía, se utiliza la energía que se genera en cercanía. Es como un cambio de paradigma en relación al modelo extractivista dilapidador de energías que hoy tenemos, donde se traslada durante días a kilómetros las producciones, y a veces en esta lógica agroindustrial que es tan gravosa y que además nos encarece los productos, que no son de mejor calidad, ¿no? ¿Cómo lo ven ahí en la provincia de Buenos Aires y en tu región mismo? Y por ahí también tener en claro que esa lógica, como vos decís, extractivista, más de corte homogenizador, porque tampoco respeta las particularidades de las regiones ni de las tierras de cada región, también impide que los pequeños y medianos productores y productoras puedan ofrecer, yo hablo específicamente desde la lógica del Estado, que el Estado es un gran comprador en muchos de los municipios. Yo fui secretaria de Desarrollo de un municipio, y en este municipio al menos era la empresa de servicio más grande de la localidad. Entonces, tener en cuenta esas cuestiones para trabajar, cuando hablamos de reeducar, también es reeducar a los funcionarios en poder generar las condiciones, porque hay leyes que amparan la pequeña producción y que se pueden poner de relevancia al momento
de generar las condiciones de una licitación, empezar una de las cuestiones que se ve mucho en los desarrollos, bueno, en mi caso de la Secretaría de Desarrollo Humano, pero lo que se llama desarrollo social, es que en general no se le da primacía a la entrega de frescos. Siempre son alimentos procesados, envasados y no perecederos, que tiene que ver con la logística, que por ahí viene de Cava. En mi caso son 600 kilómetros para llegar hasta la costa, yo estoy dentro de la provincia de Buenos Aires todavía, ni les cuento cuando pasa el límite de la provincia, que es el mismo camión que recorre la nación entera llevando fideos, polenta y demás. Que por ahí en realidad si realmente desconcentráramos los recursos económicos, también generaríamos otro tipo de circulación al interior de las comunidades. Porque el recurso material, en este caso, por ahí frutales no, pero acá todo lo que es verdura de época lo hemos comprado acá y lo compramos para el hospital. Y obviamente, primero que siempre está fresca, porque traen la verdura que es del día, no necesitamos tener cámara de frío, que también sabemos que como nos sometemos los alimentos a determinadas temperaturas, también condicionamos la posibilidad de los nutrientes. Tener en claro también, dentro de lo que es alimentación saludable, la calidad del agua, que no es lo mismo tener determinada calidad del agua, tener determinada otra, a la hora de que los nutrientes puedan ser realmente ingeridos por nuestros organismos. Me parece que es fundamental. Y una de las cosas que nos quedó como desafío, al menos en mi despacho, que las veo esta semana las compañeras de Fragran, es la posibilidad de trabajar la ley de etiquetado frontal dentro de los consejos escolares. Educación de provincia de Buenos Aires. Yo, si bien soy nacional, en este proyecto me limité a hacer una mirada más provincial, porque desconozco cómo son los otros lugares en educación, porque está provincializada la educación, pero en provincia de Buenos Aires se desconcentra el dinero en los consejos escolares para que ejecuten esas partidas para comprar alimentos. Y nos parecía importante tratar de generar una experiencia en los 135 municipios de Buenos Aires en donde se pensara que el consejo escolar tuviera ciertos protocolos de compra, posibilidades de menús saludables en la mayoría de los municipios, tener en claro la entrega de frescos, porque en realidad ahí sí podría funcionar la lógica de kilómetro cero, porque quienes entregan los alimentos son en general de la comunidad, o a lo sumo de 100 kilómetros. Entonces, en vez de comprar toneladas de fideos, podríamos comprar otra cosa. O en vez de comprar los bolsones de cereales, la veo a la compañera que debe saber, que bajan con los cereales de azúcar y un montón de otras cuestiones, podríamos hacer compras mucho más racionales y de mejor calidad y generar condiciones de salud también dentro de las escuelas y los jardines. Porque de verdad en las escuelas se da mucho de comer, se da o desayuno, o copa de refuerzo, o comedores. Es un lugar donde los chicos desarrollan casi la mitad de su vida. Entonces me parece importante en cuanto a carga horaria. La idea era eso, la asociación de nutricionistas se había como prestado en esto, de poder asesorar, de poder acompañar, porque había mucha discrecionalidad en eso. Y me parece que de verdad es importante empezar a pensar. No, muy, muy importante, y creo que es un tema que deberíamos impulsarlo incluso para que lo tome el Consejo Federal de Educación, ¿no? Para poder dialogarlo, porque no es menor este tema. Te quiero preguntar, Sergio Proselli, vos hemos hablado alguna vez en nuestro programa de la ley de góndolas y cómo se correlaciona este acceso a la alimentación saludable con la ley de góndolas, que obliga a que estén exhibidos los productos también de la agroecología. ¿Se está cumpliendo? ¿Se avanzó? ¿Todavía tampoco se cumple esta ley? Sí, bueno, la ley creo que tuvo la fatídica situación de que cuando se tenía que poner en práctica fue todo el tema de la pandemia y entonces ahí se demoró. Pero bueno, pasado esa situación, todavía no estamos viendo que la ley se cumpla, por lo menos en todos los aspectos que la ley tiene. Y creo que bueno, es buena la pregunta porque bueno, muchas de las cosas que estaban planteando están emparentadas. Que el tema del porcentaje de productos que tiene que haber justamente apunta a que no haya monopolios, pero también incentiva la producción local, las compras cercanas, de que las pymes puedan ingresar, porque la forma que tienen de pagar los hipermercados hace que muchas veces las pymes no puedan comerciar con estas empresas porque pagan a 90 días o más, y justamente la ley de góndolas establecía plazos de pago más cortos para
para que esa situación no haga que las pymes, aún queriendo ingresar, tuvieran esa barrera económica. Y después creo que hay algunas cosas que sí están muy, muy cercanas, o por lo menos puntos de contacto muy cercanos, que tiene que ver con cómo se distribuyen sobre todo los pasillos de caja y qué productos tiene que haber ahí. No es casualidad, esto que hablábamos también recién, que esos lugares estén llenos de productos que van a estar con mucho etiquetado, una vez que la ley esté, que son todo lo que es golosinas, o sea, todo lo que normalmente no vamos a un mercado a comprar, lo terminamos comprando porque esos 10, 15 minutos que pasamos en la caja no es casualidad que estén ahí. Cualquiera que tiene chicos sabe que resistir esos 10, 15 minutos con un chico ahí es muy difícil y eso está pensado, está de alguna manera diagramado para que eso suceda. Está súper estudiado cómo nos comportamos en el mercado, hombres, mujeres, chicos y demás, y cómo compramos, qué cosas, qué hábitos tenemos. No es casualidad que la leche y todo lo que de primera necesidad esté al fondo, porque tenemos que pasar por un montón de lugares. Bueno, la ley de Góndola apuntaba a desbaratar estas estrategias y creo que es parte de esto, ¿no? De formar al consumidor y de desbaratar todas estrategias que no son cuestiones naturales, ¿no? Volvemos a hacer la misma comparación que los alimentos, ¿no? No es lo mismo un alimento que un producto comestible y todas estas estrategias creo que desde los lugares nuestros está bueno informarlas, saberlas y después como en todo, cada uno toma las decisiones que quiera tomar, pero cuando uno está mejor informado, obviamente mejores decisiones toma. Cristian, Luisi, Defensa del Consumidor, a nosotros también nos preocupa y estamos ocupados y preocupados por la inflación y los precios cuidados. ¿Hay una directa relación entre un producto más saludable y un precio más caro? O sea, ¿es más caro comer saludable o necesariamente no es así? O incluso al revés y estamos en las manos de los supermercadistas y de una cadena de valor que fija precios caros para productos que son no saludables. A ver, no soy especialista en el tema, pero puedo inferir de que claramente la relación no tiene que ser así y no es así. La realidad es que con todos los cambios que hay en el último tiempo se hace complicado el tema de aplicación de distintas leyes, como hablan recién la ley de góndolas, y otra ley importante que estamos tratando de poder de una vez por todas que esté en funcionamiento es el Observatorio de Precios, que juntamente es la que nos permite ver en qué momento de la cadena de valor se genera ese salto para cualquier tipo de producto, no para el producto solamente saludable, y poder de esa manera atacar uno de los problemas que hoy tenemos, que es que un producto llega a la góndola con un precio cuasi exorbitante. Vuelvo a repetir, sin ser especialista en el tema, estoy seguro de que no guarda una relación el tema de que porque es saludable es más caro. Ahí hay algún tema en la cadena de valor, como dijiste vos, que generan ese salto. Y también, vuelvo a repetir, siempre caemos en lo mismo, no quiero ser aburrido con ese tema, pero digo, también con un tema de educación. Yo creo que si vos salís a la calle y le preguntás, dicen, ¿por qué este producto saludable es más caro? Y te van a responder, ¿y por qué es saludable? ¿Viste? Y no tiene que ser así, no es así. Así que es un tema de reeducar, de volver a entender todo ese tema, a todo, ¿no? Incluido, yo me incluyo en el tema de, como decía recién, uno nació con esto, creció con esto, iba a los cumpleaños a comer las papas fritas con 8 chisitos y hoy entendía que lo saludable era más caro por eso, porque era saludable. Bueno, es un tema que tenemos que desterrar y educar de vuelta, es así. Pero claramente que no guarda relación. ¿A dónde se pueden contactar los usuarios, las consumidoras con ustedes, con Defensa del Consumidor, si quieren denunciar productos que estén en mal estado, productos que no cumplan con el etiquetado a partir del 20? O sea, si a partir del 20 no aparecen las etiquetas, ¿se puede denunciar, se debe denunciar o les van a dar un tiempo de espera? ¿Cómo va a funcionar esto? A ver, vamos a esperar a ver qué dice la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud. Nosotros no somos la autoridad de aplicación de la ley, sí en la parte sancionatoria. Vamos a ver, si entra en vigencia el 20 y no hay ningún tipo de prórroga para nadie, a partir del 20, quien no cumpla con el etiquetado frontal podrá ser denunciado. Los canales de denuncia son la web, argentina.gov.ar/denuncia defensa del consumidor. Se podrá ingresar ahí a través de la ventanilla única federal. Puede ser presencial, en Roca 651, planta baja.
puede ser a través de las redes sociales. En ese sentido somos muy amplios, y más cuando tiene que ver con un tema de denuncia de fiscalización, como hablamos recién, un rol activo del consumidor, por lo cual también somos amplios en el sentido de que cualquier lugar donde nos entre la denuncia, o en el call center, o inclusive en las redes sociales de Facebook o Instagram o Twitter, se levantan y obviamente se fiscaliza el cumplimiento de las mismas. Y esto va para Precios Cuidados, por cualquier otro programa. Bueno, me gustaría que nos cuentes si hay novedades con esto para seguirlo paso a paso, pero de todas maneras también me gustaría, Sergio, que vos también des tus canales de contacto con consumidores libres, con consumidores argentinos para el caso de las denuncias o de las consultas que quieran hacer les consumidores sobre productos y alimentación saludable. Sí, bueno, nosotros en las redes figuramos Consumidores Argentinos, Instagram, Facebook o, bueno, cualquiera de esas redes sociales, digo, porque, bueno, llegas a todo el país y es la forma más práctica de ingresar. Y creo que compartimos también esto, la mirada de que cualquier oficina del consumidor hoy podría estar tomando una denuncia respecto al incumplimiento de la ley de etiquetado. Es verdad que la reglamentación tiene la opción de dar unas prórrogas, hay que ver si eso se cumple, como bien decía, como ustedes estaban explicando, es el Ministerio de Salud, la autoridad general de aplicación, así que hay que ver si cumplido el plazo eso sucede. Y quiero agregar una cosita, si me permitís, María José, esto de que es también un mito de que se llega a más gente, o hay más alimentos para más gente a partir de que hay alimentos procesados, ¿no? Creo que eso ni abarató los costos de los alimentos, ni hizo que más gente se alimentara, solamente ha concentrado la producción en las grandes industrias que hasta han patentado las semillas. Entonces creo que ese es otro de los grandes mitos que se cae y que hay que trabajar. Qué importante volver a poner las cosas en su lugar, ¿no? Primero el derecho a la alimentación y las condiciones de esa alimentación, que sea alimentación saludable, y después ver cómo la producimos, cómo hacemos que se transporte, y no al revés. Parece que estuviéramos todos sometidos a consumir o sometidos a comer lo que nos enchufa, lo que nos obligan. Me gustaría también, Lía, tus canales de contacto con la Red de Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir, con ACDH, con Caliza, así también quienes estén interesados más en la alimentación saludable y en la perspectiva, digamos, de derechos humanos y ambientalista, ecologista, que también puedan contactarnos. Sí, en redes estamos en Instagram, Twitter y en Facebook, ACDH, y en Red de Defensoras del Ambiente y Buen Vivir, Red DAB, nos van a encontrar también las 3 redes, y Red de Calizas también en Facebook y en Instagram. Y como también para cerrar, digo, esto de reeducarnos como consumidores, lo que hizo muy bien el marketing es vendernos el temita del tiempo, ¿no? Digo que nos venden el paquete porque es más rápido, pero no pensamos a largo plazo, ¿no? Digo, porque eso también nos enferma y después vamos a necesitar medicamentos, vamos a necesitar reposo, ¿no? Digo, de ese mismo alimento que estamos tratando de consumir. Así que son un montón de variables a tener en cuenta y no es todo tan lineal y reduccionista, ¿no? Digo, tenemos que pensarlo de modo integral, no solo desde los lugares, sino desde los territorios también. No, y una cosa que hablaba también la diputada, el tema del agua con que se produce, estamos teniendo ahí problemas importantes, ¿no? Y serios, porque no se trata simplemente de los agrotóxicos, sino también que ya el agua está contaminada y se está usando agua para riego que viene con los agrotóxicos. Eso está no solamente matando peces en el Río de la Plata, sino generando también que nos vayamos contaminando de distintos modos indirectos, ¿no? Y ustedes también están no solamente pensando en la semilla o en la agroecología, sino también en la protección de los bienes comunes que hacen a lo más básico de la alimentación, ¿no? Bueno, diputada, los últimos minutos del programa para hablar contigo, la verdad un gusto, yo no te conocía personalmente y te veo sumamente involucrada con los temas que nos ocupan, así que ¿cómo podemos hacer para ayudar, empujar, apoyar, para que muchas de estas leyes, por un lado, se cumplan? Yo siempre digo,
que no se trata solo de ser una máquina de sanción de leyes, sino que el Congreso también tiene una responsabilidad en monitorear que las leyes se cumplan, la eficacia de las leyes, y por otro lado, bueno, cuántos desafíos por delante, ¿no? Imagino que en esta etapa, más allá de los temas de coyuntura, estos temas que son de fondo y de cambio estructural también nos tienen que ocupar, sobre todo a las mujeres que siempre estamos en esta etapa pensando un poco más allá de la coyuntura, ¿no? Y aparte me parece que en esto que vos decís, ¿no? El Congreso no como una máquina de leyes, sino como una función que tenga que ver con justamente inclusive hasta federalizar el cumplimiento de las leyes, porque a veces pasa que hay un montón de leyes y en la discusión específica de etiquetado surgieron discusiones como que nos íbamos a meter con la leche materna. Bueno, no, cuando hay otra legislación muy diferente que no tiene nada que ver. Me parece que también empezar a pensar cuestiones un poco más focalizadas por provincias, por regiones, sobre todo con lo que tiene que ver con la cuestión medioambiental, porque nada, quienes hemos tenido la posibilidad de estar en otros países, de los países que se consideran desarrollados, no tienen la misma lógica que nosotros. O sea, a nosotros nos exigen este modelo extractivista, capitalista, y nos ponen en ese juego de ser permanentemente sus acreedores ambientales, y en el interior de sus provincias no establecen la misma lógica de producción. De hecho, son los grandes consumidores de alimentos de origen orgánico. Yo tuve la posibilidad de estar en Egipto de la cumbre de cambio climático, y una de las cuestiones que plantean es que Egipto no tiene mucha cantidad de suelo para producir, pero lo poco que produce es de origen orgánico, y toda esa producción que realizan está comprada desde Europa, no la consumen fronteras adentro. Que también hay que empezar a ver, o sea, cómo nos ven ellos a nosotros y cómo poner determinado límite a esta depredación que plantean de hacer sobre nuestras selvas, sobre nuestras aguas, sobre nuestras minas. Empezar a tener en claro que la sustentabilidad tiene que ver con un marco legislativo inclusive más rígido. Me parece que es desde ahí que podemos contribuir. Yo creo que cuando dicen cómo podemos hacer, es empujar. Esta ley de verdad es una de las pocas leyes que yo vi que salió por la presión de la sociedad civil. La cantidad de personas que militaron en redes, en la calle, en los despachos. A mí me llegó, el trabajo legislativo me llega a través de una ONG que pidió una reunión conmigo, y yo atiendo mucha gente, pues no dejé de ser nunca trabajadora social, entonces atiendo gente, y me vinieron a plantear por qué necesitaban la ley, y me explicaron un montón de cuestiones, y fui estudiando toda la temática. Me parece que lo mejor que nos puede pasar es tener una sociedad que presione por las leyes que necesitan y que necesitamos todos, ¿no? Sobre todo en esto de saber que hay una sociedad que no se va a quedar callada cuando avanzamos sobre lo medioambiental. Bueno, tus palabras también de cierre, Cristian, sobre todo desde el mensaje de defensa al consumidor, del gobierno nacional en esta etapa y sobre estos temas que son tan importantes. No, a ver, vuelvo a repetir, tomar la obligación que nos da la ley, que es educar. Nosotros cuando asumimos, o Adrián Ganino asumió la dirección en febrero o abril de este año, tomamos como objetivo de gobierno, para llamarlo, de la dirección, educar. Educar, y obviamente, si después no se cumple, la sanción. Pero el objetivo nuestro es ese, y obviamente es que, como dijiste vos, las leyes están buenas, pero lo importante es que se cumplan. Entonces también vamos a apuntar a eso y apuntar a que el consumidor tome ese rol activo que estamos hablando acá, que como yo siempre digo, el primer defensor de los consumidores es el propio consumidor. Así que si el consumidor no se pone su propia camiseta, es muy complicado. Pero bueno, nosotros vamos a estar obviamente haciendo lo que tenemos que hacer, pero si tenemos la ayuda que necesitamos, que es el consumidor, todo va a ser mucho más fácil. Así que nada, edúquense a los consumidores, aprendan sus derechos, que de esa manera se van a poder defender mejor, y cuando estén vulnerados, acá estamos para ayudarlos.
Bueno, les agradezco muchísimo a los 4 habernos acompañado, diputada nacional María Jimena López de la provincia de Buenos Aires, del Frente de Todes, Cristian Luisi de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, Sergio Proselli de Consumidores Argentinos y nuestra compañera Lía Ramos de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y la Red de Defensoras del Ambiente por el Buen Vivir. Muchas gracias a los 4. Y bueno, yo entro en el bloquecito final del programa contándoles que la semana que viene vamos a estar dedicando nuestro programa a hablar de la ley de talles. Este es otro tema importante de defensa a las consumidoras, a los consumidores, como les venimos diciendo, además de promover las buenas prácticas con perspectiva de género y diversidades en el consumo. Bueno, tenemos una ley sancionada que tendría que estarse reglamentando. Hay un sistema único de medidas que tiene que permitir que todas nos podamos vestir, no importa cuál sea nuestro tamaño, altura, volumen y el número de nuestro calzado, que todas y todos podamos acceder a la indumentaria. De esto vamos a hablar la semana que viene. Y también contarles que estamos con este nuevo proyecto que llevamos adelante con el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para la Prevención de Violencia contra las Mujeres y que estamos arrancando a trabajar en el empoderamiento de las mujeres con discapacidad para prevenir la violencia contra las mujeres. Vamos a estar haciendo una capacitación para todo el país en el mes de septiembre. Síganos en las redes sociales porque ahí van a tener mucha más información sobre este proyecto para trabajar la prevención de violencia de género para las mujeres con discapacidad, las mujeres migrantes, las mujeres trans y personas no binarias. Así que de todo esto, más en las redes. Y por supuesto seguimos con nuestra Escuela Popular de Género en Chaco, un tema que nos apasiona. Pueden ver todas las clases de nuestra Escuela Popular de Género y Diversidades en Chaco también en las redes sociales. Así que bueno, yo me despido hasta la semana que viene. Esto fue Café con Luber. Gracias a nuestros amigos de hoy. Gracias a Hernán en la técnica, en Radio Sónica y hasta la semana que viene. Chau, chau. Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista.